Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos en la asociación con nosotros pues un compañero, un hombre que ya le conocemos aquí en la asociación porque ha estado en otros actos con nosotros, se llama Juan Luis Ruiz Jiménez. Es médico hasta hace 3 meses, que ahora me acabo de decir que está jubilado, ha sido médico de atención primaria. Y yo tengo que decir de él, lo estábamos comentando antes entre las compañeras, pues que siempre que le hemos llamado para echarnos una mano, para que nos asesorase, nos dijese cómo hacer con las personas inmigrantes que por el Real Decreto se han quedado fuera de la sanidad pública, pues este compañero siempre ha estado al servicio diciéndonos cómo hacer, cómo poder que se abrieran las puertas de los centros de salud o de las especialidades para que los atendieran. Entonces estamos muy agradecidos. Y hoy viene a hablarnos de un tema que creo creemos que es muy importante, que son los efectos sobre la salud de los desahucios. Hablábamos hace poco también de la película esta de Daniel Blake, que recomendamos que porque dura, pero muy buena. Los recortes están trayendo muchos efectos sobre la salud. Así que sin más, le damos paso. Pues nada, aquí entre vosotras y vosotros, pues para charlar un rato, porque esto lo interesante es que compartamos un poco algunas reflexiones sobre la temática de la salud, la crisis económica, si afectan o no afectan, y el tema fundamental de los desahucios, que hay cada vez más evidencias de que, bueno, yo creo que seguro que todas las que estáis aquí pensáis que afecta, ¿no?, a la salud, ¿no? Porque eso es algo que, como comentábamos antes, hasta el grado máximo de horror de la vida. Sí, es llamativo, ¿no? Y bueno, que aunque afecta, aunque haya un impacto que ya se sabía, porque se sabía antes, aunque evidentemente no había muchos estudios hechos, pues los gobernantes y los intereses de las multinacionales les importaban un poquito, que faltara o no afectara a la gente. Yo creo que hay una cosa importante que es, primero hablaríamos un poco del efecto de la crisis actual o de las crisis económicas, digamos, y las políticas que se aplican, porque una cosa es la crisis, por de dónde viene y dónde no viene, qué cuento hay ahí, pero fundamentalmente qué efectos tiene en la salud de la población por las políticas que se aplican para solucionar la crisis del sistema económico. Es decir, la crisis económica es una crisis dentro de la propia modelo económico neoliberal del capitalismo que produce unos daños, pero que producen más daños todavía las políticas que los gobiernos aplican. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, muy importante. Una cosa que yo creo que partamos de considerar que la salud es algo más que solo la asistencia sanitaria. Yo creo que eso lo entendemos y, si queréis, lo debatimos, lo conformamos, porque hasta ahora parecía que salud era igual a que tengas el derecho a la asistencia sanitaria, y cada vez está más claro que la salud es un fenómeno social. Por lo tanto, va a estar condicionado y determinado por una serie de factores importantes que tienen que ver con la estructura económica, con las políticas sociales, con las condiciones de vida de la gente, a fin de cuentas, con la posición que cada uno de nosotros y nosotros tenemos en nuestro enmarque social, nuestro nivel social, digamos, la clase social. Es decir, el determinante más importante de la salud y enfermedad de la gente es el determinante social. Eso cada vez está más manifiesto. Hay quien tiene estudios hechos en donde puede decir que lo más importante es saber el código postal de una persona en Madrid. Sabiendo el código postal de una persona ya puedes dibujar qué problemas de salud tiene la gente. Esto es un hecho muy significativo que cada vez ha habido estudiosos que lo han ido demostrando. Por lo tanto, yo creo que es el primer punto que sepamos, que cuando hablamos del derecho a la salud no nos hemos de quedar solo con el derecho a la asistencia sanitaria, que es necesaria y que es importante que sea en un servicio sanitario público, porque eso garantizaría que hubiera un acceso más universal, que hoy día lo hemos perdido, que luego podemos entonces comentar, y que además garantizaría una calidad de asistencia más global e integral que cuando solamente es asistencia por los seguros que tú tengas privados. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que saber. Por lo tanto, es más importante las estrategias políticas y las políticas que se hagan para garantizar los derechos básicos
que conforman la vida de la gente, como es la vivienda, como es la economía, como es tener una cultura, como es tener una red, un lugar donde habitar y una red de medio ambiente, un estado del medio ambiente, un entorno, un contexto del medio ambiente posible para que puedas vivir con situaciones óptimas. Por lo tanto, eso es una cosa importante. Por lo tanto, hoy día, cuando hablemos del derecho a la salud, tendremos que exigir que el derecho vaya conformando, que la salud vaya conformando todas las políticas públicas de los otros sectores, y por lo tanto cualquier decisión que tome un gobierno, esto sería en un mundo ideal, porque estamos en un mundo que no es así, pero bueno, sería así lo correcto para poder cubrir la necesidad del derecho a la salud. ¿Qué pasa con las crisis económicas y los modelos de desarrollo como riesgo a la salud? Pues bien, esto es un tema controvertido a nivel internacional, curiosamente, porque evidentemente hay informaciones contradictorias, porque podríamos decir que si la crisis económica da lugar a que el modelo de desarrollo que teníamos, que era cada vez más consumista, más deteriorante del medio ambiente, más explotador de los ciudadanos, pues esa política de modelo de desarrollo iría cada vez deteriorando aspectos importantes de la vida de grandes colectivos sociales. Lo que ocurre con las crisis económicas es que se ha visto en momentos determinados que, por ejemplo, puede a lo mejor disminuir la tasa de mortalidad, aparentemente la gente puede que se muera un poquito menos. ¿Por qué? Porque la gente no puede coger el coche, no anda en coche, disminuyen los accidentes de tráfico, disminuyen los accidentes laborales, hay mucha más gente en paro, que no trabaja, que no tiene riesgo, tiene menor riesgo laboral, y entonces los datos al final dicen, no, se ha disminuido la mortalidad. Ahora, si a niveles globales, eso parece que es contradictorio, contraintuitivo a lo que cada uno de nosotros podemos pensar. Si hay crisis económica y hay crisis social, pues tiene que haber más posibilidades de que la gente enferme más, se muera antes, etc. Pero eso ya se ha ido analizando más a fondo y se ha ido viendo qué efectos ocurren. Fundamentalmente, si la crisis económica, como ha ocurrido en nuestro país, aumentan las desigualdades sociales en salud, necesariamente, al aumentar la diferencia en salud, la desigualdad en salud, lo que se va a dar lugar es que hay un deterioro más manifiesto de las poblaciones en peores condiciones sociales, lo que decíamos un poco, la situación de deterioro de esto. Entonces, cada vez está más claro, por ejemplo, que en esas situaciones aumentan una serie de problemas de salud importantes que tienen que ver con la esfera, aparte de la deprivación material, de lugar a la deprivación también de carácter alimentario y física, pero fundamentalmente en la esfera psíquica, en la esfera de los estados de ánimo, ¿no? De los estados de ánimo, de las depresiones, y sí que hay cada vez más evidencia que aumenta, por ejemplo, los suicidios. Ese es un dato que en nuestro país ya lo tenemos captado en estos últimos años, pues han aumentado las tasas de suicidios significativamente de nuestro país. Quiero decir que de alguna forma empiezan a aparecer o aumenta el número considerable de personas que utilizan medicamentos, psicofármacos. Importantemente, el aumento del consumo de medicamentos psicofármacos en estos años, que ya no son pocos, porque llevamos ya una década, ¿no? Vamos a hacer la década de la crisis, una década preciosa. Pues bueno, eso da lugar a esto. También se ha visto, y en los países donde ha habido crisis en el mundo, por ejemplo, en la Unión Soviética en su momento, los efectos son más manifiestos cuando los cambios son más rápidos, o sea, cuando los cambios económicos se producen de una forma más brusca, como ha ocurrido con la crisis de 2008, cuando la capacidad que se llama de amortiguación del conjunto social para los problemas, que eso es un término muy importante, o sea, que es como la red social que tenemos para resolver ante las situaciones y los acontecimientos de la vida que tienen las comunidades. Cuando las comunidades tienen, como la española, por ejemplo, que tiene una red social potente, familiar y social, de apoyo, si eso es potente, aunque haya una crisis seria, se amortigua, ¿comprendéis? Y la tercera factor que hay contribuido en los estudios es el acceso fácil a las medidas como el alcohol o las drogas. Cuando eso se da en unos países determinados, como se vio en su momento en la Unión Soviética con la crisis que sufrieron en su momento, las tasas
de mortalidad y de enfermedad fueron llamativamente desastrosas. Mucho, perdieron años de vida, hubo mucha mortalidad, el deterioro de las condiciones de vida y de enfermedades. Eso. Por lo tanto, esos son tres factores a tener siempre en cuenta cuando hay una crisis. Por eso, en nuestro país, aunque hay evidencias de daños muy serios, pues se amortiguó por la red social, lo que es la red de amortiguación, la ley del contexto familiar, social, que facilitó de amortiguar ese aspecto. Por lo tanto, una cosa importante, aumentan las desigualdades.